Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en un fascinante thriller psicológico que combina misterio, intriga y una profunda exploración de la identidad humana. Se trata de La chica de la limpieza de Dorothy White, una novela donde los secretos del pasado y el presente se entrelazan de manera magistral. En este viaje literario conoceremos a Judith Kapler, una mujer que trabaja limpiando escenas del crimen, eliminando los rastros físicos de la violencia y la tragedia humana. Pero lo que Judith no espera es que, al limpiar el apartamento de una víctima de asesinato, encontrará evidencias que la conectarán directamente con su propio pasado traumático, llevándola a desenterrar secretos oscuros que rodean su infancia en un orfanato de la antigua Alemania Oriental. Durante los próximos 20 minutos, exploraremos 10 puntos clave de esta impactante novela, analizando cómo sus temas resuenan en nuestra vida cotidiana. Desde la búsqueda de identidad hasta el poder redentor de la verdad, La chica de la limpieza nos invita a reflexionar sobre cómo los secretos pueden definir nuestras vidas y cómo enfrentarlos puede ser el primer paso hacia la liberación personal. Así que pónganse cómodos y prepárense para adentrarse en los oscuros pasillos de esta historia donde la limpieza de escenas del crimen es solo el punto de partida para una limpieza mucho más profunda y personal. En La chica de la limpieza, uno de los temas más potentes que Dorothy White desarrolla es el peso abrumador que el pasado puede ejercer sobre nosotros. Judith Kapler, nuestra protagonista, ha construido una vida aparentemente funcional como limpiadora forense, pero bajo esa superficie profesional yace un océano de trauma no resuelto. Desde las primeras páginas de la novela, percibimos cómo Judith ha desarrollado un mecanismo de defensa particular, limpiar los rastros físicos de la muerte, mientras mantiene intactas las huellas emocionales de su propia historia. Es como si al eliminar meticulosamente la sangre, los fluidos corporales y todos los vestigios de violencia de las escenas del crimen, intentara inconscientemente borrar también su propio dolor. Este aspecto de la novela resuena profundamente con nuestra experiencia contemporánea. ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado limpiar nuestro pasado doloroso, pretendiendo que ciertos acontecimientos nunca ocurrieron? Pensemos en cómo las redes sociales se han convertido en un escaparate donde mostramos versiones editadas de nuestras vidas, eliminando cuidadosamente todo aquello que nos causa vergüenza o dolor. La historia de Judith nos recuerda que este enfoque nunca funciona a largo plazo. El pasado no desaparece simplemente porque decidamos ignorarlo. Como un río subterráneo, continúa fluyendo bajo la superficie de nuestra conciencia, moldeando nuestras decisiones, relaciones e identidad. En un momento revelador de la novela, Judith reflexiona: puedes limpiar la sangre, pero las historias permanecen impregnadas en las paredes. Esta metáfora poderosa nos invita a considerar cómo nuestras propias historias dolorosas permanecen impregnadas en nuestra psique, incluso cuando hemos intentado eliminar todo rastro visible de ellas. La sociedad actual, con su ritmo acelerado y su constante presión por seguir adelante, a menudo nos empuja a ignorar nuestras heridas en lugar de procesarlas adecuadamente. Vemos esto en la cultura del hustle que glorifica el trabajo incesante, en la medicalización del duelo que patologiza el proceso natural de dolor, y en la tendencia general a etiquetar cualquier introspección prolongada como quedarse estancado. Sin embargo, como Judith descubre a lo largo de su viaje, es precisamente cuando se permite mirar directamente a su pasado, cuando deja de limpiar y comienza a examinar, que inicia su verdadero camino hacia la sanación. Y este es quizás uno de los mensajes más relevantes de la novela para nuestra época, que el primer paso hacia la libertad personal no es eliminar nuestro pasado, sino tener el valor de enfrentarlo. El segundo punto crucial que nos presenta La chica de la limpieza es la incesante búsqueda de identidad que emprende Judith Kapler. Cuando descubre documentos en la escena del crimen que la conectan con su propio pasado en un orfanato de Alemania Oriental, se desencadena una avalancha de preguntas fundamentales: ¿quién soy realmente? ¿De dónde vengo? ¿Cómo han moldeado mis orígenes la persona en que me he convertido? Esta exploración de identidad es particularmente significativa porque Judith proviene de un contexto donde su identidad fue deliberadamente borrada por razones políticas. Criada en un orfanato durante la época de la Guerra Fría, en un sistema que priorizaba la conformidad sobre la individualidad, Judith ha pasado su vida adulta construyendo una personalidad funcional pero fragmentada. Su profesión como limpiadora forense no es casualidad, ha elegido un trabajo donde permanece invisible, donde llega después de que los acontecimientos importantes han ocurrido, donde su rol es eliminar rastros en lugar de dejar su propia marca. Esta lucha existencial resuena profundamente en nuestra era digital, donde las cuestiones de identidad se han vuelto extraordinariamente complejas.
Vivimos en un mundo donde podemos crear múltiples versiones de nosotros mismos en diferentes plataformas sociales, donde la autenticidad es simultáneamente valorada y sospechosa, y donde muchas personas sienten una desconexión entre quienes son en línea y quienes son en la vida real. Pensemos en cómo los algoritmos de redes sociales nos devuelven versiones amplificadas de nuestros propios intereses y opiniones, creando cámaras de eco que pueden reforzar ciertos aspectos de nuestra identidad mientras atrofian otros. O consideremos cómo la cultura de la cancelación puede hacer que las personas oculten partes de sí mismas por miedo al juicio público. En cierto modo, todos somos un poco como Judith, navegando en un mundo donde partes de nuestra identidad son celebradas mientras otras son suprimidas. Lo más revelador del viaje de Judith es que descubre que su identidad no es algo que deba encontrar, como si fuera un objeto perdido, sino algo que debe construir activamente a partir de los fragmentos disponibles. Cuando finalmente accede a información sobre sus padres biológicos y las circunstancias de su nacimiento, comprende que conocer su origen es solo el principio. La verdadera tarea es decidir qué hacer con esa información. Este proceso refleja nuestra propia experiencia contemporánea. En una era donde las pruebas de ADN caseras pueden revelar sorpresas sobre nuestros ancestros, donde podemos rastrear relaciones familiares perdidas a través de bases de datos genéticas, y donde la información sobre nuestro pasado es más accesible que nunca, muchos nos enfrentamos al mismo desafío que Judith: ¿cómo integramos esta nueva información en nuestra comprensión de quiénes somos? La novela sugiere sabiamente que la identidad auténtica surge cuando dejamos de ser meros espectadores de nuestra historia y nos convertimos en participantes activos en su interpretación y construcción. Como Judith, podemos aprender que conocer nuestro pasado no nos condena a repetirlo, sino que nos da la oportunidad de reescribir nuestro futuro. En La chica de la limpieza, Laura White construye una narrativa fascinante en torno al poder destructivo de los secretos. A medida que Judith Kaplan profundiza en la investigación sobre su pasado, descubre una intrincada red de mentiras y verdades ocultas que han permanecido sepultadas durante décadas. Lo que hace tan escalofriante esta revelación es que estos secretos no son simplemente información oculta, son fuerzas activas que han moldeado silenciosamente el destino de múltiples personas. Vemos cómo el orfanato donde Judith creció no era meramente una institución de acogida, sino un nodo en una compleja operación política con ramificaciones que se extendían por toda la Alemania dividida de aquella época. Los archivos que encuentra, aparentemente inofensivos en su burocrática frialdad, contienen en realidad historias de vidas manipuladas, identidades borradas y lealtades traicionadas. Esta dimensión de la novela resuena profundamente con nuestra realidad contemporánea. Vivimos en la era de las filtraciones masivas de información, de Wikileaks y los papeles de Pandora, donde regularmente presenciamos cómo secretos institucionales largamente guardados salen a la luz con consecuencias devastadoras. La novela nos invita a reflexionar sobre cómo los secretos enterrados en los cimientos de nuestras instituciones, gubernamentales, financieras, religiosas, continúan ejerciendo un poder invisible sobre nuestras vidas cotidianas. Claro, White no se limita a explorar secretos a nivel institucional. También examina cómo los secretos familiares pueden envenenar relaciones enteras a través de generaciones. En un momento revelador de la novela, Judith reflexiona: el silencio tiene peso. Ocupa espacio entre las personas. Crece como un tumor maligno alimentándose de la verdad no dicha. Esta observación captura magistralmente cómo los secretos dentro de una familia no son vacíos, sino presencias tangibles que distorsionan cada interacción. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado ese peso del silencio en nuestras propias familias? Pensemos en todas las verdades incómodas que permanecen sin decir en las cenas navideñas, en los temas que evitamos cuidadosamente durante las reuniones familiares, en las fotografías retiradas de los álbumes familiares. Muchas familias modernas siguen funcionando alrededor de estos vacíos cuidadosamente coreografiados, estas ausencias que paradójicamente están muy presentes. La novela también plantea una paradoja fascinante, que a veces mantenemos secretos con la intención de proteger a quienes amamos, solo para descubrir que esos mismos secretos terminan causando un daño mucho mayor cuando finalmente salen a la luz. Vemos esto en cómo ciertos personajes justificaron sus acciones como necesarias para el bien mayor o para proteger a los inocentes, solo para crear un legado de trauma que se extendió por décadas. Esto tiene paralelismos directos con nuestra propia experiencia social. Desde los escándalos de abuso encubiertos por instituciones religiosas hasta las revelaciones de experimentos médicos antiéticos ocultados por gobiernos, continuamente presenciamos cómo el secretismo institucional, incluso cuando se justifica como protector, suele generar daños exponencialmente mayores a largo plazo. Al final,
el viaje de Judith nos enseña algo profundamente liberador, que aunque la verdad pueda ser dolorosa cuando se revela inicialmente, es el único cimiento sólido sobre el cual podemos construir una vida auténtica y relaciones genuinas. Como ella descubre, el verdadero poder no reside en quienes controlan los secretos, sino en aquellos que tienen el valor de enfrentar la verdad, por incómoda que sea. El cuarto punto fundamental que exploramos en La chica de la limpieza es cómo el descubrimiento de la verdad, por doloroso que sea, puede convertirse en un camino hacia la redención personal. A lo largo de la novela, presenciamos la transformación gradual pero profunda de Judith Kapor a medida que cada revelación sobre su pasado, aunque inicialmente devastadora, la acerca más a una comprensión integral de sí misma. Este proceso no es fácil ni lineal. Witte retrata con brutal honestidad cómo cada nueva verdad que Judith descubre la obliga primero a desmantelar partes de la identidad que había construido cuidadosamente. Es como si estuviera demoliendo y reconstruyendo simultáneamente los cimientos de su ser. Hay momentos en que Judith casi desearía no haber iniciado esta búsqueda, momentos en que la comodidad de la ignorancia parece preferible al dolor del conocimiento. Y sin embargo, a medida que avanza la historia, se hace evidente que cada pieza del rompecabezas que Judith recupera, aunque afilada y cortante, es necesaria para completar una imagen coherente de sí misma. Vemos cómo gradualmente deja de ser un fantasma en su propia vida, la limpiadora invisible que llega después de que todos se han ido, para convertirse en protagonista activa de su propia historia. Esta trayectoria resuena profundamente con nuestras propias luchas contemporáneas por la autenticidad. En una era dominada por la curación personal, la terapia y el discurso del autodescubrimiento, la novela ofrece una perspectiva matizada sobre lo que realmente significa enfrentar nuestras verdades personales. No es simplemente un ejercicio de autoayuda ni un camino garantizado hacia la felicidad instantánea. Es un proceso arduo que requiere tanto valor como perseverancia. Pensemos en cómo nuestra cultura actual envía mensajes contradictorios sobre la verdad personal. Por un lado, proliferan los mantras sobre vivir tu verdad y ser auténtico. Por otro, nuestras redes sociales están diseñadas para incentivarnos a presentar versiones altamente editadas y frecuentemente ficticias de nuestras vidas. La novela de Witte corta a través de esta hipocresía cultural para sugerir que la autenticidad genuina no consiste en proclamar una verdad previamente conocida, sino en el doloroso trabajo de excavación para descubrir verdades que pueden haber estado ocultas incluso para nosotros mismos. Hay un momento particularmente conmovedor cuando Judith, después de descubrir una verdad especialmente dolorosa sobre sus orígenes, reflexiona: a veces necesitamos rompernos completamente para reconstruirnos más fuertes, con todas las piezas finalmente en su lugar correcto. Esta metáfora del rompimiento como preludio necesario para la reconstrucción auténtica captura una sabiduría profunda que contradice nuestra tendencia cultural a buscar soluciones rápidas y transformaciones indoloras. La novela también explora la dimensión interpersonal de la verdad redentora. A medida que Judith comienza a integrar su pasado recién descubierto, sus relaciones con los demás también comienzan a transformarse. Personas que antes mantenía a distancia por miedo a ser verdaderamente vista comienzan a ocupar espacios más auténticos en su vida. Las conexiones superficiales dan paso a vínculos más profundos basados no en una fantasía compartida sino en una realidad mutuamente reconocida, con todas sus imperfecciones y complejidades. Esto nos recuerda algo que a menudo olvidamos en nuestra búsqueda de conexiones digitales instantáneas, que las relaciones verdaderamente significativas no se construyen sobre presentaciones idealizadas de nosotros mismos, sino sobre la voluntad de ser vistos tal como somos, con nuestras cicatrices, nuestras contradicciones y nuestra historia completa. Así, La chica de la limpieza nos ofrece una visión de la redención que no es sentimental ni simplista. No sugiere que confrontar la verdad automáticamente borre todo el dolor del pasado o garantice un futuro perfectamente feliz. Lo que ofrece, en cambio, es la posibilidad más realista y finalmente más satisfactoria de una vida vivida en integridad con uno mismo, donde ya no somos prisioneros de secretos que nunca elegimos guardar. Un aspecto fascinante que Laura Thanward explora magistralmente en La chica de la limpieza es la dualidad inherente a la naturaleza humana. A través de prácticamente todos los personajes de la novela, pero especialmente mediante Judith Kapor, la autora nos muestra cómo dentro de cada individuo coexisten contradicciones profundas, zonas de luz y oscuridad que se entrelazan en patrones complejos. Judith misma encarna esta dualidad de formas sorprendentes. Por un lado, es una meticulosa limpiadora forense, alguien que restaura el orden después del caos, que elimina las huellas de la violencia y devuelve la normalidad a espacios contaminados por el horror. Hay algo casi sagrado en esta faceta de su trabajo, como una especie de sacerdotisa moderna que purifica espacios profanados.
Sin embargo, simultáneamente, Judith es también alguien que se siente cómoda en la oscuridad, que ha aprendido a habitar espacios de muerte y trauma, y que mantiene una distancia emocional que roza la frialdad. Esta misma dualidad se refleja en otros personajes. Vemos a figuras de autoridad que simultáneamente protegen y abusan, a cuidadores que dañan, a criminales capaces de actos de inesperada compasión. Ningún personaje es completamente héroe ni completamente villano. Como lectores, esto nos obliga a abandonar las categorías morales simples y abrazar una comprensión más matizada de la condición humana. En nuestra era actual, esta representación de la complejidad humana resulta particularmente relevante. Vivimos en un tiempo dominado por lo que algunos sociólogos han llamado tribalismo moral, donde existe una tendencia creciente a dividir el mundo en categorías binarias de buenos y malos. Las redes sociales amplifican esta tendencia, creando cámaras de eco donde ciertas personas son veneradas como intachables mientras otras son demonizadas sin matices. La novela de Witte desafía directamente esta simplificación. Nos invita a considerar que incluso las personas que amamos y admiramos contienen sombras y que aquellos a quienes podríamos despreciar no están desprovistos de luz. Hay un momento revelador en la novela cuando Judith, contemplando a alguien que inicialmente consideraba un villano inequívoco, reflexiona: la maldad rara vez se presenta como la imaginamos. A veces tiene rostros amables, voces gentiles y razones que, dentro de una cierta lógica distorsionada, casi podrían parecer justificables. Esta observación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia tendencia a simplificar la compleja realidad humana. ¿Cuántas veces hemos reducido a las personas a una sola de sus acciones o características? ¿Cuántas veces hemos negado, incluso a nosotros mismos, la existencia de impulsos o pensamientos que no encajan con la imagen que queremos proyectar? La dualidad que Witte explora va más allá de simples contradicciones de personalidad. Toca algo más profundo sobre la condición humana, nuestra capacidad simultánea para la crueldad y la compasión, para el egoísmo y el sacrificio. Vemos esto vívidamente en cómo ciertos personajes de la novela pudieron participar en sistemas opresivos mientras se convencían a sí mismos de que estaban sirviendo a un bien mayor. Esta paradoja resuena con muchos dilemas morales contemporáneos. Pensemos en cómo utilizamos dispositivos fabricados en condiciones laborales cuestionables mientras nos consideramos consumidores éticos. O en cómo podemos indignarnos por injusticias lejanas mientras ignoramos aquellas en las que somos cómplices indirectos. La novela nos recuerda que ninguno de nosotros es inmune a estas contradicciones internas. Lo más valioso de la exploración de Witte sobre la dualidad humana es que no la presenta como una excusa para el nihilismo moral ni como una justificación para el relativismo ético. En cambio, sugiere que reconocer la complejidad moral dentro de nosotros mismos y en los demás es precisamente lo que nos permite desarrollar una brújula ética más sofisticada y compasiva. Como eventualmente descubre Judith, es solo cuando aceptamos la totalidad de quienes somos, incluyendo aquellas partes que preferimos negar, que podemos comenzar a hacer elecciones verdaderamente éticas, no basadas en ilusiones de pureza sino en un reconocimiento honesto de nuestra naturaleza contradictoria. El sexto punto crucial que la chica de la limpieza desarrolla con notable profundidad es la delgada y a veces imperceptible línea que separa la búsqueda legítima de justicia del impulso más visceral de venganza. A medida que Judith Capper descubre las verdades sobre su pasado y quiénes fueron responsables del trauma que marcó su infancia, se enfrenta a una disyuntiva fundamental: ¿busca reparación o retribución? ¿Quiere que se haga justicia o simplemente desea que sufran quienes le causaron dolor? Esta tensión entre justicia y venganza no es meramente un conflicto externo sobre qué acciones tomar, es una batalla interna que Judith libra consigo misma. Hay momentos en la novela donde la rabia amenaza con consumirla, donde fantasea con infligir a los culpables el mismo sufrimiento que ella experimentó. Estos pensamientos la perturban precisamente porque contradicen su autodefinición como alguien racional, controlada, que ha aprendido a distanciarse emocionalmente del horror que limpia profesionalmente. Witte construye este dilema de forma brillante, negándose a ofrecer respuestas simplistas. En lugar de presentar la justicia como inequívocamente noble y la venganza como intrínsecamente corrupta, explora cómo ambos impulsos pueden entrelazarse de maneras complejas. A veces, lo que comienza como una búsqueda legítima de justicia puede teñirse imperceptiblemente con el deseo de retribución personal. Otras veces, el impulso vengativo puede ser el combustible necesario para perseverar en la búsqueda de una justicia que el sistema no está dispuesto a proporcionar voluntariamente. Esta ambigüedad moral resuena poderosamente con muchos debates contemporáneos sobre justicia.
Pensemos en los movimientos sociales recientes que han buscado responsabilizar a individuos e instituciones por abusos históricos o sistemáticos. ¿Dónde termina la rendición de cuentas legítima y dónde comienza lo que algunos podrían caracterizar como justicia vengativa? No hay respuestas sencillas, y la novela no pretende ofrecerlas. En cambio, nos invita a habitar esa incómoda zona gris donde los impulsos humanos más primarios se encuentran con nuestras aspiraciones más elevadas de equidad y justicia restaurativa. Hay un momento particularmente esclarecedor cuando Judith, contemplando a alguien que le ha causado un daño profundo, percibe una revelación: la venganza prometía una satisfacción que probablemente sería momentánea. La justicia ofrecía algo que ni siquiera podía nombrar completamente, pero que intuía más duradero. Esta distinción sutil, entre la gratificación inmediata pero efímera de la venganza y el proceso más lento pero potencialmente más sanador de la justicia, captura una sabiduría profunda sobre la condición humana. Lo que hace que este aspecto de la novela sea especialmente relevante para nuestra época es cómo reconoce que la línea entre justicia y venganza no es simplemente una cuestión de qué acciones tomamos, sino de qué motiva esas acciones. Judith descubre que actos idénticos pueden constituir justicia o venganza dependiendo de la intención y el espíritu con que se lleven a cabo. Este insight resuena con muchos dilemas éticos contemporáneos, desde cómo las naciones responden al terrorismo hasta cómo las comunidades abordan las injusticias históricas. En nuestra era de indignación viral y cancelación cultural, donde las redes sociales pueden amplificar tanto la demanda legítima de rendición de cuentas como el impulso de castigar públicamente, la exploración de Witte sobre esta dinámica resulta extraordinariamente oportuna. La novela nos invita a preguntarnos: ¿cuándo exigimos que alguien pague por sus acciones, estamos buscando reparación y prevención, o simplemente satisfaciendo un deseo primitivo de ver sufrir a quien nos ha dañado? Quizás lo más valioso de cómo Witte aborda este tema es que no juzga a Judith por sus momentos de deseo vengativo. En cambio, presenta estos impulsos como profundamente humanos, como respuestas comprensibles al trauma. Simultáneamente, sin embargo, sugiere que trascender estos impulsos, no negándolos, sino reconociéndolos y luego eligiendo conscientemente un camino diferente, es parte del proceso de sanación y crecimiento moral. En última instancia, el viaje de Judith nos sugiere que quizás la verdadera justicia no consiste tanto en asegurar que los culpables sufran proporcionalmente al daño que causaron, sino en restaurar lo que se perdió: la verdad, la dignidad y la posibilidad de un futuro no definido por el dolor del pasado. Esta concepción de la justicia como fundamentalmente restaurativa más que retributiva ofrece una perspectiva valiosa para nuestros propios debates sociales sobre cómo responder a las injusticias, tanto individuales como colectivas. Un aspecto particularmente fascinante de La chica de la limpieza es cómo Laura Tanwar entreteje hábilmente la historia personal de Judith Kapor con el contexto político más amplio de la Alemania dividida durante la Guerra Fría. A través de esta narrativa, la autora nos ofrece una exploración profunda de cómo los grandes sistemas políticos, aparentemente abstractos y distantes, pueden infiltrarse en los rincones más íntimos de las vidas individuales, moldeándolas de maneras tanto visibles como invisibles. El orfanato donde Judith creció no era simplemente una institución de acogida, era un microcosmos del Estado totalitario de Alemania Oriental, donde la vigilancia constante, la supresión de la individualidad y la subordinación del bienestar personal a las necesidades del Estado eran la norma. Los recuerdos fragmentados de Judith sobre su infancia, las rutinas rígidas, los castigos arbitrarios, la sensación permanente de estar siendo observada, reflejan a pequeña escala las realidades sociales más amplias de vivir bajo un régimen opresivo. Lo que hace que esta dimensión de la novela sea tan impactante es cómo Witte demuestra que los efectos de estos sistemas políticos persisten mucho después de que los regímenes mismos han colapsado. Décadas después de la caída del muro de Berlín, Judith sigue llevando las cicatrices psicológicas de haber crecido en ese entorno. Su tendencia al aislamiento emocional, su desconfianza instintiva hacia las figuras de autoridad, incluso su elección de una profesión donde trabaja con los muertos en lugar de los vivos. Todos estos aspectos de su personalidad adulta pueden trazarse hasta sus experiencias bajo un sistema que valoraba la conformidad por encima de la conexión humana auténtica. Esta exploración resuena profundamente con nuestra realidad contemporánea. Aunque vivimos en una era supuestamente post-ideológica, donde el triunfo del capitalismo democrático se declaró prematuramente como el fin de la historia, continuamos experimentando cómo los sistemas políticos y económicos configuran nuestras vidas personales de maneras fundamentales. Pensemos en cómo la economía de la gig ha transformado nuestra experiencia del trabajo y el ocio, cómo los algoritmos de las redes sociales influyen en nuestras relaciones e identidades, o cómo las políticas migratorias pueden separar familias y reconfigurar comunidades enteras.
Hay un momento revelador en la novela cuando Judith, examinando documentos históricos sobre el orfanato, comprende súbitamente que lo que ella experimentó como traumas personales aislados eran en realidad manifestaciones de políticas sistemáticas. Esta epifanía, que lo personal no solo es político, sino que lo político es profundamente personal, ofrece una lente valiosa para examinar nuestras propias vidas. ¿Cuántos de los desafíos que enfrentamos y que percibimos como fracasos o circunstancias individuales son en realidad síntomas de sistemas más amplios? Witte también explora cómo los sistemas políticos pueden cooptar y distorsionar incluso nuestras relaciones más íntimas. Vemos esto en las complejas revelaciones sobre cómo las lealtades políticas infiltraron las dinámicas familiares, convirtiendo a padres en informantes y a cuidadores en cómplices de la opresión estatal. Esta realidad, que bajo ciertas presiones sistémicas, los lazos de amor y confianza pueden ser pervertidos, contiene una advertencia inquietante para cualquier sociedad. En nuestra propia era de polarización política creciente, donde las divisiones ideológicas están fracturando familias y comunidades, esta dimensión de la novela ofrece una perspectiva particularmente relevante. Nos invita a considerar cómo las fuerzas políticas más amplias pueden erosionar gradualmente las relaciones humanas, y cómo resistir esta erosión requiere un compromiso consciente con valores que trasciendan las lealtades partidistas o ideológicas. Quizás lo más conmovedor de cómo Witte aborda este tema es que, a pesar de reconocer el inmenso poder de los sistemas políticos para dañar vidas individuales, la novela también sugiere la posibilidad de agencia personal. A medida que Judith desentraña la verdad sobre su pasado, comienza a liberarse no solo de los secretos específicos que la han acosado, sino también de los patrones de pensamiento y comportamiento que internalizó como resultado de su crianza en un sistema opresivo. Su viaje nos recuerda que, aunque no podemos escapar completamente de la influencia de los contextos políticos e históricos que nos han formado, tenemos la capacidad de reconocer esta influencia y, al hacerlo, comenzar a reescribir nuestras propias historias. El octavo punto crucial que la chica de la limpieza explora con extraordinaria sensibilidad es la asombrosa capacidad humana para sobrevivir y, eventualmente, prosperar a pesar de circunstancias devastadoras. La vida de Judith Kapor está definida por traumas que habrían destruido a muchos, el abandono en la infancia, los abusos sistemáticos en un orfanato deshumanizador, la manipulación de su identidad, y el aislamiento prolongado en un sistema que buscaba erradicar su individualidad. Y sin embargo, a pesar de todo, Judith no solo sobrevive sino que desarrolla una notable fortaleza interior. Lo que hace que la exploración de Witte sobre la resiliencia sea tan convincente es que se niega a romantizarla. La supervivencia de Judith tiene un costo. La vemos lidiar con problemas de confianza, con una tendencia a mantener a todos a distancia, con mecanismos de defensa que, aunque le permitieron sobrevivir, también limitan su capacidad para conectar profundamente con otros. La novela nos muestra que la resiliencia no es simplemente una cualidad inspiradora a celebrar, sino una respuesta compleja al trauma que conlleva tanto fortalezas como cicatrices. Esta representación matizada resuena poderosamente con nuestra comprensión contemporánea del trauma y la recuperación. En una cultura que a menudo glorifica la resiliencia con narrativas simplistas de superación personal, la novela de Witte ofrece un correctivo valioso. Nos recuerda que sobrevivir al trauma no es una cuestión de fuerza de voluntad abstracta, sino un proceso complicado que involucra adaptaciones psicológicas que son simultáneamente protectoras y potencialmente limitantes. Hay un momento revelador cuando Judith reflexiona sobre la aparente contradicción de su vida, su capacidad para manejar los aspectos más macabros de escenas del crimen contrastada con su dificultad para gestionar relaciones interpersonales ordinarias. Las personas muertas no pueden lastimarte, piensa. Son las vivas las que representan el verdadero peligro. Esta observación captura vívidamente cómo los mecanismos de supervivencia que desarrollamos en respuesta al trauma pueden simultáneamente protegernos y aislarnos. En nuestra era actual, donde términos como trastorno de estrés postraumático, trauma infantil y resiliencia han entrado en el discurso popular, la exploración nuancada de Witte ofrece perspectivas valiosas. Nos ayuda a entender que la recuperación del trauma no es un evento único sino un proceso continuo, que involucra no solo superar el pasado sino también reconfigurar activamente cómo ese pasado vive dentro de nosotros. La novela también examina cómo la resiliencia a menudo depende de encontrar significado en medio del sufrimiento. Vemos esto en la forma en que Judith, a pesar de las circunstancias brutales de su infancia, desarrolla una perspectiva única que eventualmente la ayuda en su inusual profesión. Su familiaridad con la muerte y la tragedia, aunque nacida del trauma, le otorga una capacidad especial para hacer un trabajo que otros encontrarían insoportable.
Esta transformación de la adversidad en propósito refleja lo que muchos psicólogos identifican como un componente clave de la resiliencia, la capacidad de encontrar significado incluso en las experiencias más dolorosas. Este aspecto de la novela conecta con numerosos ejemplos contemporáneos de individuos y comunidades que han encontrado formas de transformar su propio sufrimiento en acción significativa, sobrevivientes de violencia que se convierten en defensores de reformas legales, personas que han experimentado enfermedades devastadoras y luego dedican sus vidas a la investigación médica, comunidades afectadas por desastres que desarrollan nuevos modelos de ayuda mutua y solidaridad. Quizás lo más conmovedor sobre la exploración de Witte acerca de la resiliencia es que la presenta no como un logro individual heroico, sino como algo enraizado en conexiones humanas, incluso cuando éstas son frágiles o temporales. A lo largo de la novela, vemos como pequeños actos de bondad, un cuidador que muestra compasión en un sistema diseñado para erradicarla, un compañero que ofrece lealtad en circunstancias donde la traición es la norma, pueden crear islas de humanidad que sostienen a las personas a través de experiencias aparentemente insoportables. Esta perspectiva ofrece un correctivo poderoso a las narrativas individualistas de resiliencia que dominan nuestra cultura. Nos recuerda que la verdadera capacidad humana para sobrevivir y prosperar no reside principalmente en la fortaleza personal heroica, sino en las conexiones que formamos entre nosotros, en nuestra capacidad colectiva para sostenernos mutuamente a través de nuestros momentos más oscuros, y en las pequeñas acciones de compasión que pueden parecer insignificantes en el momento pero que pueden literalmente salvar vidas. Al final, el viaje de Judith hacia la comprensión de su propio pasado representa un acto supremo de resiliencia, no simplemente sobrevivir al trauma, sino tener el valor de enfrentarlo directamente, integrarlo en una narrativa coherente y usarlo como fundamento para una vida más auténtica y conectada. Esta transformación nos ofrece una visión esperanzadora pero realista de la resiliencia humana, no como la ausencia de cicatrices, sino como la capacidad de llevar nuestras heridas de maneras que nos permitan vivir más plenamente y con mayor compasión tanto para nosotros mismos como para los demás. El noveno punto fundamental que la chica de la limpieza explora con extraordinaria profundidad es el poder transformador que surge cuando nos atrevemos a enfrentar directamente aquello que más tememos. A lo largo de la novela, Dorothy Watt nos muestra cómo Judith Kapler, quien ha pasado gran parte de su vida evitando ciertos aspectos de su pasado, finalmente encuentra una liberación paradójica precisamente cuando se sumerge en las aguas turbias de sus miedos más profundos. Al inicio de la historia, Judith ha construido toda una vida y una identidad profesional basadas, en cierto modo, en la evasión. Su trabajo como limpiadora forense, aunque requiere enfrentar la muerte en sus manifestaciones más crudas, le permite mantenerse emocionalmente distante, llegar después de que el drama humano ha concluido, ocuparse de los vestigios físicos sin involucrarse en las historias humanas que dejaron esas huellas. Es una metáfora perfecta para cómo ha gestionado su propio trauma, limpiando la superficie sin atreverse a examinar las causas subyacentes. Lo que hace que su transformación sea tan poderosa es que ocurre cuando abandona esta estrategia de limpieza superficial y comienza a excavar en lugar de borrar. Cuando Judith finalmente se enfrenta a sus recuerdos fragmentados del orfanato, cuando busca activamente respuestas sobre sus orígenes, cuando confronta a las personas que formaron parte de ese sistema opresivo, está haciendo precisamente lo contrario de lo que ha hecho profesionalmente, está desenterrando lo que otros han intentado enterrar. Esta dimensión de la novela resuena profundamente con nuestra experiencia contemporánea. Vivimos en una cultura que a menudo promueve la evitación del malestar emocional a toda costa. Desde el desplazamiento infinito en redes sociales diseñadas para mantenernos en un estado de distracción constante, hasta el auge de medicamentos que prometen eliminar la ansiedad sin abordar sus causas, estamos rodeados de mecanismos que nos animan a esquivar en lugar de confrontar nuestros temores y dolores más profundos. Hay un momento revelador en la novela cuando Judith, al entrar en un edificio que guarda secretos dolorosos de su pasado, experimenta un ataque de pánico. En lugar de retroceder, respira profundamente y avanza. A veces, reflexiona, el único camino hacia adelante es a través. Esta simple observación contiene una sabiduría profunda que contradice muchos de nuestros instintos modernos. Nos recuerda que evitar el miedo frecuentemente lo amplifica, mientras que enfrentarlo directamente, aunque inicialmente más doloroso, es a menudo el único camino hacia una libertad genuina. La travesía de Judith también ilustra algo que los psicólogos contemporáneos han confirmado repetidamente, que la exposición gradual a lo que tememos, lejos de abrumarnos, puede fortalecer nuestra capacidad de resiliencia. Vemos esto en cómo cada verdad dolorosa que Judith desentierra, aunque inicialmente devastadora, eventualmente se convierte en un peldaño hacia una comprensión más completa y una mayor sensación de agencia personal.
Pensemos en cómo este principio se manifiesta en nuestra propia era. Desde movimientos sociales que insisten en nombrar y confrontar injusticias históricas, hasta terapias que invitan a las personas a revivir experiencias traumáticas en entornos seguros, vemos un reconocimiento creciente de que la sanación genuina a menudo requiere atravesar el miedo, no rodearlo. La novela también explora cómo el valor de enfrentar los miedos tiene dimensiones tanto personales como colectivas. A medida que Judith descubre la verdad sobre su pasado, se encuentra desentrañando no solo su trauma individual sino también secretos institucionales y políticos más amplios que muchos preferirían mantener enterrados. Su búsqueda personal se convierte así en un acto con implicaciones sociales, recordándonos que nuestros miedos personales y colectivos a menudo están entrelazados de maneras complejas. En un mundo donde el término desencadenante se ha vuelto omnipresente, donde las advertencias de contenido preceden a discusiones sobre temas difíciles, y donde existe un debate continuo sobre el equilibrio entre seguridad emocional y crecimiento, la novela de Witte ofrece una perspectiva matizada. No glorifica el trauma ni sugiere que la exposición descuidada al terror sea en sí misma terapéutica. En cambio, nos muestra que enfrentar nuestros miedos requiere tanto valor como discernimiento, un reconocimiento de cuando estamos listos para dar el siguiente paso hacia aquello que nos aterroriza. Quizás lo más inspirador del viaje de Judith es que su valor para enfrentar sus miedos no surge de una confianza inquebrantable o de una seguridad en el resultado. Por el contrario, avanza a pesar de la incertidumbre, a pesar del terror muy real de que lo que descubra pueda destrozar la identidad que ha construido tan cuidadosamente. Y es precisamente esta disposición a avanzar sin garantías lo que constituye el verdadero valor. Como ella misma reconoce en un momento de introspección, el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que ese miedo. El décimo y último punto que la chica de la limpieza desarrolla con profunda sensibilidad es el complejo proceso de reconstrucción personal que sigue al descubrimiento de verdades dolorosas. A través del viaje de Judith Kapler, Laura Van White nos muestra que desenterrar la verdad, aunque esencial, es solo el comienzo. El verdadero desafío, y la verdadera oportunidad, yace en lo que hacemos con esas verdades una vez descubiertas. Al inicio de la novela, la vida de Judith tiene una cierta estabilidad, aunque fundamentada en una identidad fragmentada y construida alrededor de vacíos. A medida que descubre la verdad sobre su pasado, estos cimientos aparentemente sólidos comienzan a desmoronarse. Witte captura magistralmente esta paradoja, que el proceso de descubrir quiénes somos realmente a menudo comienza con una sensación de perdernos a nosotros mismos, que la construcción frecuentemente requiere primero una demolición. Lo que hace que esta representación del proceso de reconstrucción sea tan convincente es que no sigue un arco simplista de ruptura y posterior renacimiento. En cambio, vemos a Judith atravesar un proceso no lineal lleno de avances y retrocesos, momentos de claridad seguidos por periodos de confusión aún mayor. En ocasiones, las nuevas verdades que descubre parecen imposibles de integrar en cualquier sentido coherente de sí misma. ¿Cómo reflexiona en un momento de desesperación? ¿Cómo se reconstruye una vida cuando los cimientos mismos resultan ser una mentira? Esta pregunta resuena profundamente con nuestra experiencia contemporánea. Vivimos en una era de revelaciones disruptivas, tanto personales como colectivas. Desde personas que descubren secretos familiares a través de pruebas genéticas caseras, hasta sociedades enteras que confrontan verdades históricas previamente suprimidas. Muchos de nosotros enfrentamos el desafío de reconstruir narrativas personales y colectivas a la luz de nuevas y a veces desestabilizadoras informaciones. La novela de Witte nos ofrece varias perspectivas valiosas sobre este proceso. Primero, nos muestra que la reconstrucción genuina requiere selección y discernimiento, no simplemente reemplazo. Vemos esto en cómo Judith, a pesar de descubrir que partes significativas de su historia fueron fabricaciones, no desecha toda su identidad previa. En cambio, evalúa cuidadosamente qué elementos de su vida anterior siguen siendo auténticos y valiosos, qué experiencias, aunque basadas en premisas falsas, le enseñaron lecciones válidas, qué aspectos de sí misma trascienden las circunstancias específicas de su origen. Hay un momento particularmente revelador cuando Judith, contemplando fotografías de su infancia, reconoce que aunque el contexto de esas imágenes estaba distorsionado por mentiras, las emociones que experimentó fueron reales. Las mentiras no pueden borrar lo que sentí, reflexiona. Esas emociones, al menos, son indiscutiblemente mías. Esta capacidad para discriminar entre las falsedades externas y las verdades internas representa un aspecto crucial de la reconstrucción auténtica. La novela también explora cómo la reconstrucción personal rara vez ocurre en aislamiento.
A medida que Judith integra las nuevas verdades sobre su pasado, sus relaciones con los demás también se transforman. Personas que mantenía a distancia comienzan a ocupar nuevos roles en su vida. Descubre la posibilidad de conexiones basadas no en identidades cuidadosamente editadas sino en una vulnerabilidad compartida y un reconocimiento mutuo. Esta dimensión social de la reconstrucción resuena poderosamente con la comprensión contemporánea de que la sanación no es simplemente un viaje individual sino un proceso profundamente relacional. Quizás la perspectiva más valiosa que ofrece la novela es que la reconstrucción auténtica no consiste en crear una narrativa perfecta o libre de contradicciones. En cambio, vemos a Judith aprender a habitar las ambigüedades e inconsistencias de su historia, a aceptar que algunas preguntas pueden permanecer sin respuesta, que algunas heridas pueden dejar cicatrices permanentes. Esta aceptación, lejos de representar una derrota, constituye una forma más madura y resiliente de autocomprensión. Esta visión contrasta notablemente con muchas narrativas contemporáneas de transformación personal, que a menudo sugieren que el objetivo final es una especie de coherencia perfecta o una resolución total. En cambio, Witte nos muestra que la verdadera reconstrucción puede implicar aprender a vivir creativamente con las grietas y fisuras de nuestra historia, a reconocer que es precisamente a través de estas imperfecciones que ingresa la luz más reveladora. En última instancia, el viaje de Judith hacia la reconstrucción nos ofrece una perspectiva esperanzadora pero realista. No sugiere que descubrir y enfrentar verdades dolorosas garantiza un final feliz, ni promete que todas las heridas pueden sanarse completamente. Lo que ofrece, en cambio, es la posibilidad de una vida vivida con mayor autenticidad e integridad, una existencia no definida por la perfección de su narrativa sino por la honestidad con que enfrentamos tanto lo que conocemos como lo que permanece más allá de nuestra comprensión. Como Judith finalmente reconoce, tal vez no se trata de reconstruir exactamente lo que era antes, sino de crear algo nuevo a partir de los fragmentos que quedan, algo que honre tanto lo perdido como lo encontrado. En esta simple pero profunda observación yace quizás la lección más valiosa de la novela, que nuestras vidas, como las escenas que Judith limpia profesionalmente, nunca pueden volver a un estado de pureza original una vez que han sido marcadas por el trauma o la revelación, pero pueden ser transformadas en algo que, aunque lleve las huellas de lo que ha ocurrido, contiene también la posibilidad de un nuevo significado y propósito. Y así concluimos nuestro viaje a través de los oscuros pero reveladores pasajes de La chica de la limpieza de Dorothy White. Una novela que, como hemos visto, va mucho más allá de ser un simple thriller psicológico para convertirse en una profunda exploración de la condición humana. A través de Judith Kapler, Witte nos muestra que a veces debemos enfrentar las manchas más oscuras de nuestro pasado para poder limpiar verdaderamente nuestra vida. Nos recuerda que los secretos enterrados no desaparecen, sino que continúan moldeando nuestro presente desde las sombras hasta que tenemos el valor de examinarlos bajo la luz de la verdad. En nuestra sociedad actual, donde la autenticidad y la identidad son conceptos cada vez más complejos, donde las redes sociales nos permiten editar cuidadosamente nuestras narrativas personales, y donde el ritmo acelerado de la vida moderna raramente nos da espacio para la introspección profunda, las lecciones de este libro resuenan con especial fuerza. Nos invitan a detenernos y considerar qué partes de nuestra historia personal estamos limpiando en lugar de enfrentar. ¿Cómo podríamos liberarnos si tuviéramos el valor de mirar directamente a nuestras propias verdades incómodas? Para terminar, quiero enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al fascinante thriller La chica de la limpieza de Dorothy White. A pesar de que hemos destacado algunos temas centrales, nada puede compararse con la experiencia de sumergirse en la obra completa y descubrir los múltiples matices de esta historia absorbente. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan cautivador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura imprescindible para cualquier amante de los thrillers psicológicos con profundidad humana. Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir con otros amantes de la literatura. Hasta el próximo episodio.